ingeniero Lemos, muchas gracias por acompañarnos. También a nuestros invitados del CPC, gracias por acompañarnos. También les doy buenos días a mis compañeros y compañeras de la Comisión de Selección. Su servidor Alberto Paredes, coordinador de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Agradecerle que esté usted aquí. Eso demuestra su interés por el desarrollo de estas políticas anticorrupción en el Estado, la participación ciudadana, así como nosotros, pues usted igual es un ciudadano. Y bueno, como hemos comentado, no se trata nada más de hacer señalamientos, ¿no? Se trata de participar, se trata de que nosotros aportemos con nuestro granito de arena a que en el Estado se vaya generando, se vaya fortaleciendo el sistema estatal anticorrupción, generando procedimientos, generando acciones, generando ideas, iniciativas para que este flagelo tan grave que padece nuestra sociedad, nuestro país, vaya disminuyéndose, aunque sea de poco a poco, pero que vayamos avanzando. Le comento cuál es la mecánica de la entrevista. Van a ser dos partes. En la primera parte usted dispone de 15 minutos en el cual usted tendrá que decirnos su experiencia profesional, cuáles son sus rasgos de carácter y si esto lo considera suficiente para usted ser parte del Comité de Participación Ciudadana. Posteriormente nos dirá su exposición de motivos y finalmente la visión que tiene actual del Comité de Participación Ciudadana, cuál cree que son los retos y cómo aportaría usted para que este comité logre los objetivos que están planteados en el Sistema Estatal Anticorrupción. Posteriormente, en la segunda etapa, van a ser 30 minutos en la cual usted responderá a las preguntas que cada uno de nosotros le haremos. Serán 2 preguntas por cada comisionada o comisionado. Usted dispondrá hasta de 4 minutos para hacer las respuestas de cada una par de las preguntas que se les van a realizar. Ahí va a tener un cronómetro con el cual usted va a poder ir viendo su tiempo para que se vaya ajustando a las preguntas. Le informo que la entrevista de los 15 minutos, en donde son exposición de motivos, usted estará grabado en vivo por medio de la plataforma de Facebook Live. Posteriormente subiremos la entrevista completa, los 15 más los 30 minutos, en la plataforma YouTube de la comisión. Ahí se puede consultar la entrevista. Antes de iniciar, le quiero preguntar si usted está de acuerdo con esta mecánica, con el proceso que se ha desarrollado hasta el momento por parte de la Comisión de Selección para la selección del 5º integrante del comité del CPC. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias. Sin más, le damos nuevamente la bienvenida y vamos a iniciar por esos 15 minutos para... Una pregunta. Sí, dígame. ¿Importa en algo el orden del formato de la entrevista, como decía, del currículum? No. Que trate de abarcar los 3 temas. Y adelante. Perfecto. Muchas gracias y bueno, nuevamente buenos días a todas y a todos ustedes, integrantes de esta honorable comisión, así como también a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Me da mucho gusto que se me brinde la oportunidad, como lo decía usted antes, de vertir algunas opiniones acerca de este sistema estatal anticorrupción que tiene poco tiempo de haberse establecido. Llevamos pocos años y, como usted lo decía, no se trata de venir aquí a criticar a nadie ni a hacer críticas ni al sistema ni mucho menos, sino aportar con el granito de arena en cuanto a algunas observaciones que uno pudiera hacer y contribuir para que este sistema se vaya mejorando y se vaya perfeccionando. En relación a mi visión dentro del Comité de Participación Ciudadana en el Sistema Estatal Anticorrupción, las mismas leyes del Sistema Estatal Anticorrupción le dan la directriz ciudadana al Comité de Participación Ciudadana, mas sin embargo observo que no le dan el control. ¿A qué me refiero con esto? El Comité de Participación Ciudadana preside el Comité Coordinador, conjuntamente trabajando con
reuniones con, no por decir contra, sino son 7 entes gubernamentales, son 6 estatales y 1 municipal. Entonces, aquí siempre tendrá el peligro de veto al Comité de Participación Ciudadana, porque el contrapeso es muy débil en esa situación. Yo sugeriría o opinaría que todos los integrantes del Comité de Participación Ciudadana pudieran participar en este comité coordinador para hacer un contrapeso a todos los entes gubernamentales. Máxima que también dentro de alguna de las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana nos dice que sus opiniones y sus recomendaciones no son vinculantes. Entonces todavía más aún tiene desventaja el Comité de Participación Ciudadana en ese aspecto. También revisando, de acuerdo al artículo 21, revisando sus atribuciones, que son 18 fracciones. Dentro de sus atribuciones y haciendo un pequeño análisis, nos damos cuenta que de todas esas atribuciones que podrían ser de participación ciudadana, ninguna de ellas tiene decisión sobre el control gubernamental. 3 se refieren a su orden de gobierno, 2 son de decisiones, 4 de información, 9 no son directamente imputables al Comité de Participación Ciudadana. Entonces, aquí lo que tenemos que trabajar a corto plazo es de que todas estas decisiones pudieran ser vinculantes para que el Comité de Participación Ciudadana tuviera mayor jerarquía sobre las decisiones sobre políticas públicas. ¿A qué me refiero? Porque el Comité de Participación Ciudadana tiene que trabajar conjuntamente con la Comisión Ejecutiva para emitir todo este tipo de recomendaciones. También sería muy importante trabajar en ese aspecto para que esas recomendaciones no tuvieran que pasar por la Comisión Ejecutiva y dentro del Consejo Coordinador pudieran externarse directamente para que precisamente no tenga ese peligro de veto el Comité de Participación Ciudadana, que ha venido haciendo un excelente trabajo de previsión, ayuda en la previsión para que la corrupción se pueda ir eliminando, y estamos muy conscientes que ya tenemos una cantidad abundante de leyes y decretos en nuestro estado, en nuestro país, que podrían ayudar a contrarrestar el efecto de la corrupción. Entonces, las medidas que pudiéramos tener a corto y mediano plazo, pues bueno, el Comité de Participación Ciudadana las atiende en su programa anual de trabajo, el cual está debidamente fundamentado con su programa estatal anticorrupción, el cual está alineado a la política nacional anticorrupción con sus 4 ejes y 10 objetivos cada uno, y eso está muy bien. Esos trabajos tienen que dar frutos y los están dando en el aspecto de la previsión, pero yo creo que tenemos que empezar a trabajar a corto plazo en atacar ciertos vacíos normativos que tienen algunas leyes, que tienen algunos reglamentos en los cuales hace propicio que la corrupción se vaya premiando hasta llegar a todos nosotros y conocerla. ¿Por qué me refiero a esto? Ya que todos sabemos que la corrupción existe, que se ataca, que todas las leyes y el sistema el objetivo es atacar la corrupción, pero si analizamos algunos procedimientos tenemos ciertos vacíos. Les puedo poner un ejemplo. Uno de los puntos donde más se observa la corrupción en el Estado a nivel nacional, inclusive a nivel mundial, es en las contrataciones. En este caso me voy a referir a las contrataciones de obra pública. Candidato, perdón, me están haciendo la observación de que no se escucha el audio en redes sociales. Vamos a pedir que pueda acercarse un poco más al micrófono, claro. O inclusive como hay sana distancia, no sé si les parece bien que se puede quitar Si está de gusto.
¿Me lo puedo? Si usted gusta, para que Sí, pueda ok. escucharse. Sí, sí, muchas gracias. ¿Ya se escucha? Sí. Gracias. Perdón, no veo el tiempo en la pantalla de la computadora y se me hace favor. Muchas gracias. ¿Continuamos? Me refería al ejemplo de la contratación en obra pública. Aunque todos conocemos los procedimientos de licitación y todos vemos que se hace perfectamente, que se hace muy bien, pero existen varios vacíos normativos, por poner un ejemplo, ya que resulta que ahí predomina más las decisiones políticas que las decisiones técnicas, ¿no? Entonces tenemos que hacer que la ciudadanía presione para acabar con esa práctica, ya que después de que termina el proceso de licitación, el ente que está llevando a cabo la licitación se lleva los paquetes técnicos, se lleva las carpetas y ellos son los que dictaminan quién es la empresa ganadora, quién es la constructora ganadora o la empresa otorgadora de los servicios. Y es ahí donde creo que la ciudadanía pierde la visión de cómo se eligió a la empresa ganadora, y al hacerse el contrato posteriormente y con los trabajos efectuados nos damos cuenta que no fue la mejor decisión o que fue beneficiado algún constructor del sexenio o del trienio, dependiendo del periodo que estemos mencionando. Entonces, por ponerles un ejemplo, yo creo que tenemos que ir acabando con ese tipo de prácticas. También podría poner un ejemplo de corrupción que todos vemos, es el alquiler de los inmuebles que ocupa a veces los gobiernos. Si nosotros nos vamos al fondo para analizar los contratos o para analizar quiénes son los propietarios, a veces nos damos cuenta que son funcionarios o exfuncionarios de los gobiernos o amigos de los funcionarios en turno, y que esos inmuebles no reúnen las capacidades o la técnica suficiente o los proyectos técnicos para ocupar esos inmuebles, ¿no? A veces son restaurantes o salones de fiesta o hasta departamentos, ¿no? Entonces, también ahí existen casos de corrupción y podríamos ir mencionando un sinnúmero de casos. Entonces, para terminar con este tipo de prácticas, yo creo que tenemos que ir revisando esos vacíos normativos dentro de las leyes que ya existen para que podamos ir avanzando con los resultados que se esperan, ¿no? Por otra parte, quiero decirles que me considero el aspirante idóneo para ocupar el puesto de integrante del Comité de Participación Ciudadana. De acuerdo a toda la experiencia que he tenido en todos estos años, llevo trabajando más de 25 años en el gobierno, en gobiernos estatales, en diferentes opciones, en diferentes secretarías, independientemente también de la capacitación que he llevado a cabo. Soy licenciado en Contaduría, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tengo mi título profesional, mi cédula profesional. El nombre de mi tesis se denomina Auditoría de Estados Financieros de una distribuidora de automóviles nuevos para efectos fiscales. Tengo algunos diplomados de disciplina financiera, de contabilidad gubernamental. También tengo la maestría en administración pública con énfasis en auditoría gubernamental. Estoy titulado, la cédula está en trámite por efectos de la pandemia, no he podido obtener la cédula profesional, pero a través de mi paso por todas las secretarías, o la gran mayoría de las secretarías en las que he estado, me he visto involucrado también en el manejo de recursos, en la aplicación de políticas públicas, en la entrega de apoyos en diferentes programas sociales, y es ahí donde me he podido dar cuenta que la corrupción emana, que la corrupción subsiste. Entonces, con toda esa experiencia quisiera ayudar y con todos esos conocimientos para colaborar en este Comité de Participación Ciudadana que está haciendo la lucha frontal para acabar con esta corrupción.
A veces cuando llegan las auditorías, todo sale perfectamente, hacen las auditorías, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, la Secretaría de la Contraloría, inclusive la Secretaría de la Contraloría envía despachos externos a los entes gubernamentales para que lleven a cabo auditorías de disciplinares, de desempeño y financieras, y aparentemente pues siempre todo sale muy bien y nos damos cuenta que los apoyos no llegan a la gente que realmente los necesita, a la gente que realmente está pidiendo. Es por eso que existe mucho la inconformidad ciudadana, ¿no? Por ponerles un ejemplo rápidamente, por mi paso en la Secretaría de Desarrollo Social entregábamos despensas, entregábamos el programa Abrigo, pero nos dábamos cuenta que esos apoyos no llegaban a la gente humilde, o llegan específicamente a las personas afines a un cierto partido político, y eso no debería de ser. ¿Por qué llegan así? Pues porque hay problema en cuanto se están integrando los padrones de beneficiarios. Normalmente la integración de los padrones se los dejan a los delegados políticos de los partidos o a los delegados ciudadanos de las colonias, pero esos delegados pertenecen a cierto ente de gobierno que son elegidos por ellos mismos y no son elegidos por toda la ciudadanía en general. Entonces se excluyen dentro de esos padrones a las personas que realmente lo necesitan, y nos podemos dar cuenta de que a veces reciben los apoyos personas que tienen hasta automóvil o tienen casa propia. Entonces todos esos vicios los tenemos que ir erradicando, revisando esos vacíos normativos. Por último, quiero comentarles que me desempeño actualmente en la Comisión Estatal de Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas. Soy el encargado del área de seguimiento a auditorías, y también soy el coordinador normativo de archivos, que ha tomado cierta relevancia a partir de la nueva ley de archivos del año pasado. Y ahí en seguimiento a auditorías soy nombrado enlace con la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, enlace con la Secretaría de la Contraloría, enlace con los despachos externos. Entonces siempre he estado en contacto con todo tipo de auditorías para poder atacar a la corrupción, la transparencia. Inclusive integramos las 48 fracciones del artículo 69 de la Ley de Transparencia, así como también llevo a cabo el manejo de la plataforma PRED de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, donde integramos los informes de gestión financiera y la cuenta pública anualmente para transparentar los recursos de la comisión. Bien, muchas gracias. Dejamos de transmitir en vivo, vamos a pasar a la etapa de preguntas específicas. Les recuerdo que cada comisionado va a realizarle 2 preguntas y tiene 4 minutos para hacer la respuesta. Con gusto. Continuamos con César. ¿Gustas empezar con sus preguntas? Bien, pues muchas gracias, candidato, por la presentación. Le voy a preguntar, usted comentó que participa actualmente en la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas desde el 2017 hasta la actualidad. Prácticamente son 5 años más o menos. Dígame, ¿cuáles son sus 3 principales logros en dicha comisión, pero que estos sean comprobables, medibles, cuantificables? Sí, con gusto. Les hacía referencia que mi trabajo es concentrar la información de las diferentes áreas para presentar en la plataforma de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo los informes de gestión financiera y la cuenta pública que año con año se integra y que sirve de base para la preparación de las auditorías que lleva a cabo la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. Otro logro es que en el inicio de cualquier auditoría, ya sea federal o estatal, por parte de la Secretaría de la Contraloría, soy el enlace que justifica toda la información solicitada, y uno de mis logros es que a la fecha no tenemos una sola auditoría pendiente o una sola observación pendiente de resolver,
y es en base a, no nada más de mi trabajo, sino de los compañeros que trabajamos arduamente para la transparencia de toda esa información. Otro logro que hemos tenido dentro de la comisión, y el tercero, es de que, así como también el Comité de Participación Ciudadana está capacitando para la implementación del control interno en los municipios, nosotros también llevamos a cabo la implementación del control interno, el COCODI, dentro de la comisión, y el área de auditoría estuvo trabajando del brazo con la Secretaría de la Contraloría, quien es quien se llevó a la tarea de capacitarnos en ese aspecto. Bien, gracias. Usted comentó que es contador público. Así es. ¿Se considera actualizado en dicha profesión? Sí, claro. Bien. Con los recientes cambios en la emisión de comprobantes fiscales digitales, lo que es la factura electrónica, ¿cómo considera que dichos cambios pueden abonar al combate a la corrupción en las entidades públicas? Considerando también que usted cuenta con una maestría en administración pública y que tiene una expertise en auditoría gubernamental. Bueno, como es de todos conocido, a partir de las facturas electrónicas se llevó a cabo un negocio muy conocido por todos, que es las empresas factureras, y eso vino también a afectar en mucho a los gobiernos, ya que las empresas que otorgaban servicios y constructoras entregaban facturas precisamente que provenían de los factureros. Ahora, con esta nueva modalidad del SAT, pues inclusive ya muchos están volatinados, y con las cadenas de verificación, pues así se está evitando que nos sorprendan, y es muy difícil que, como es al instante la verificación de las facturas, es muy difícil que una factura pase como comprobación de gasto, como comprobación de obra, y que no nos podamos percatar de que es falsa. Bien, aunque recordemos que en muchas ocasiones el listado del 69 del Código Fiscal nos lo maneja hasta 3 o 4 años posteriores a la emisión de los comprobantes. Y también el comentario va enfocado a que los castigos que tiene el SAT principalmente van hacia las personas que deducen las operaciones, y en el caso de los entes públicos no hay deducción, solamente hay comprobación, y en esos casos no hay una sanción en sí. A eso va enfocada la pregunta. ¿Cómo considera que esto entonces pudiera abonar al combate a la corrupción? Porque es bien fácil que cualquier persona que adquiere ciertos artículos en entes públicos, pues simplemente los comprueba, y ya cuando desgraciadamente la empresa emisora llega a caer en el listado del SAT, pues tal vez el funcionario público ya ni siquiera está en funciones. Sí, al menos en la comisión se comprueba al momento de la entrega de la factura que esté vigente y que cumpla con todos los requisitos fiscales. No se deja a posteriori a la revisión, sino es automáticamente la revisión. Muchas gracias. Para servirle. Bueno, buenos días. Buenos días. Bienvenido, muchas gracias por toda su exposición. Bueno, mis preguntas serían las siguientes. En base a toda la experiencia en materia de transparencia para combatir la corrupción, desde su perspectiva, ¿cómo define usted al objetivo primordial del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo? ¿Me podría decir nuevamente la pregunta? Sí, usted tiene experiencia en materia de transparencia. Todas estas acciones que usted realiza desde sus actividades están enfocadas a combatir la corrupción que se pudiese dar dentro de la instancia en donde usted labora. A través de esa experiencia adquirida y teniendo conocimiento de los objetivos que tiene el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Hidalgo, ¿cómo definiría ese objetivo primordial? Bueno, el Sistema Estatal Anticorrupción considera que, habiendo la debida transparencia en los manejos de los recursos, pues así podemos evitar que la corrupción persista, ¿no? Inclusive cumpliendo los entes gubernamentales con las obligaciones de transparencia de acuerdo a la ley, y a la publicación de su información en las páginas respectivas de los entes gubernamentales. Desgraciadamente, no todos los entes a la fecha cumplen
con esa transparencia, ya que hay todavía mucha opacidad. Podríamos meternos a la página de algunos entes, no quisiera acusar directamente a algunos en especial, pero sí podría ver que existe mucha opacidad en los entes municipales, que sus páginas no están actualizadas y ellos manejan a discreción sus recursos, y posteriormente nos damos cuenta de que tienen algunos problemas con la comprobación de dichos gastos, ¿no? Entonces, la misma presión del sistema estatal anticorrupción tendría que hacer que todos y cada uno cumplan con esas obligaciones. Inclusive dentro del sistema estatal pues participan los municipios, fueron incluidos dentro de la ley, en este caso con la representación de 5 contralores que representan a todos los municipios, pues para que ellos hagan llegarle a la gran mayoría o al total de los municipios la información para que cumplan con sus obligaciones de transparencia. Gracias. Y como integrante de la comisión, de este sistema estatal, del comité, perdón, ¿qué aportaciones haría usted para poder reducir ese incumplimiento, digamos, de que no haya publicación de todo lo requerido por normativa en materia de transparencia? Como lo mencionaba hace un rato, en base a la experiencia de tantos años que tengo en el ejercicio público, pues mi aportación sería empezar a trabajar arduamente para revisar esos vacíos normativos que existen dentro de las leyes y buscar la forma de cómo obligar a esos entes gubernamentales a que cumplan con la ley de transparencia, no solamente denunciando, sino observando cuáles serían los cauces legales para que pudieran cumplir con sus responsabilidades de transparencia. Gracias. A ustedes, licenciado. Hola, ¿qué tal? Buen día, Doctor, buen día. contador Rogelio. Gracias. Bueno, un par de preguntas, si me haces favor de responder. La primera, planteaste en tu disertación de que el CPC ha venido desarrollando una serie de tareas, así lo llamaste, un excelente trabajo, para combatir actos de corrupción. ¿Podrías argumentar un poco más acerca de ello? Sí, desde hace algunos años o del inicio del Comité de Participación Ciudadana, inclusive soy amigo en el Face de la página del comité y vengo haciendo un seguimiento no muy intenso, pero sí preciso de las actividades que ha llevado a cabo el Comité de Participación Ciudadana, y me parece muy buena la acción de implementar los sistemas de control interno, sobre todo en los municipios donde a veces se da mayor opacidad en el manejo de los recursos. Por la parte de la prevención está excelente. El único inconveniente que nos pudiéramos encontrar o que pudiera encontrar el Comité de Participación Ciudadana es que en esos entes gubernamentales se da mucho el amiguismo para, como no existe a la fecha un servicio profesional de carrera, pues nos encontramos que muchas veces los secretarios, el comandante de la policía, los encargados de las áreas o los directores, son amigos del presidente municipal o son compromisos de los presidentes municipales en los tiempos de elección. Entonces, ellos al llegar a sus cargos piensan que pueden manejar a discreción los recursos, cuando no debería de ser así, pero creo que la prevención, como se está llevando a cabo, es importantísima para la transparencia de los recursos y el manejo de las políticas públicas. Ok, gracias. Aquí en tu disertación has hablado mucho de recursos públicos y el combate a la corrupción de estos recursos públicos. Sin embargo, a mí como ciudadano también me preocupa mucho la corrupción que se da de los entes de seguridad contra el ciudadano de a pie. Ese ciudadano que se enfrenta a una serie de disyuntivas y que tiene que enfrentar el poder político y el poder legal como un simple ciudadano frente al poder del Estado. Le comentaba a mis compañeros en una reunión que tuvimos
que hace unos días, y qué bueno que aquí estén miembros del CPC, hace unos días, lo voy a decir muy breve, tuve como ciudadano que enfrentar a la policía municipal, quienes detuvieron a un ciudadano de la tercera edad, parecía un ciudadano de provincia, del estado de Hidalgo, no era de Pachuca, quien por algún error, no sé, por desconocimiento, por edad, se metió en sentido contrario en una calle del centro. Tuve que hacer frente para tratar de evitar un acto de corrupción de un policía municipal que no era ni siquiera de tránsito. Al final no tuvieron más opción que tener que hacer una llamada de atención al ciudadano, y obviamente me tuvieron que enfrentar en el sentido de decirme: no obstruyas la ley, hazte un lado y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Frente a esto, se retiraron en su unidad de policía, reitero, no era de tránsito, ofendiéndolo públicamente. Pues realmente me sentí desvalido, pero me sentí orgulloso de haber defendido a esta persona. O sea, ¿cómo es posible que este tipo de ciudadanos, de personas, de funcionarios públicos existan en la calle? Y me presenté argumentando que era parte del sistema. Si no hubiera hecho eso, quizá me hubieran llevado detenido por ser un simple ciudadano de a pie. Entonces, ¿a qué se enfrenta un ciudadano de a pie que no tiene la posibilidad de conocer el sistema anticorrupción y lo que podemos nosotros defender con base en el derecho legal? Con base en esto, preguntarte, ¿de qué manera, si fueras parte del CPC, pudieras combatir estos actos de corrupción contra el ciudadano de a pie, que se da cada día y en cada momento? Bien, doctor, así como a usted le preocupa la seguridad de usted y de su familia, yo creo que a todos y cada uno de nosotros pues nos preocupa, porque no nada más en este tipo de actos o de acciones arbitrarias de las fuerzas de seguridad de cualquier nivel nos hemos encontrado alguna vez, y no nada más en nuestra ciudad, sino en diferentes ciudades a las que alguna vez hayamos podido ir a visitar. Yo creo que el Comité de Participación Ciudadana tiene que trabajar también en eso y revisar que todas las instancias policiales cumplan con los protocolos para los cuales están investidos. Si muchos elementos que los integran no han pasado los exámenes de confianza, pues deben de ser retirados, independientemente de la capacitación que debe de llevar a cabo cada ya sea la policía estatal, municipal, los mismos agentes investigadores de la Procuraduría de Justicia. Todos deben de llevar una capacitación muy completa, incluyendo los derechos humanos, que es independientemente de que sea un tema actual, pues es un tema muy delicado, porque nuestros derechos tienen que estar debidamente protegidos, ¿no? Entonces, no nada más el Comité de Participación Ciudadana tiene que trabajar acerca de observación en cuanto al manejo o el expendio de los recursos, sino son derechos humanos, capacitación, son muchos aspectos que hay que seguir trabajando. Okay, gracias. Y por último, si fueras miembro del CPC estatal y obviamente con conocimiento acerca de las leyes nacionales del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿podrías mencionar algunas leyes que tengan que ver con este sistema de combate a la corrupción, que sean nacionales? Sí, bueno, pues las leyes de fiscalización, que son las leyes preponderantes, y son las que otorgan la capacidad a los entes gubernamentales, como la Auditoría Superior, como es también la Secretaría de la Función Pública, que son quienes ejercen esas leyes para poder tener las facultades de revisión a todos los entes y recursos federales que llegan a todos los estados y a todos los municipios, y esas leyes de fiscalización son independientemente también de la ley nacional de la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, que le otorgan todas estas facultades a estos entes de fiscalización para que se lleve a cabo un uso debido de los recursos y aplicación correcta de las políticas públicas. Correcto, es todo. Gracias, contador. Al contrario, doctor, gracias. Muy bien, maestro Rogelio, voy a hacerle una pregunta. Ya mencionó, hace un momento mencionaba de los contralores de los municipios. Ellos obviamente forman parte del sistema.
¿Quiénes son los otros 8 integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción? ¿Quién lo preside? Bueno, lo preside quien preside el Comité de Participación Ciudadana, como lo mencionaba, ¿no? Que precisamente está en desventaja en relación a los otros 7 entes gubernamentales, que son 6 estatales y 1 municipal. También lo integra el Comité Coordinador, el Auditor Superior del Estado de Hidalgo, el secretario de la Contraloría, los contralores, como ya hacía usted mención, también quien preside el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, un integrante de la Judicatura, también un representante de Transparencia del Congreso del Estado. Muy bien. Se tiene una percepción por medio de la ciudadanía y inclusive de los medios en el que el CPC lo integran funcionarios o exfuncionarios. Finalmente, siempre hemos dicho, quien cubre mejor el perfil es la persona idónea para estar en el CPC, sea o no exfuncionario. Usted obviamente sabe que si usted es elegido tendría que renunciar a su puesto en el trabajo, el cual requiero que usted nos mencione que así sería. Y segundo, ¿cómo haría ese vínculo del CPC con la ciudadanía, con las diferentes organizaciones civiles? ¿Y cómo haría que esa voz, que puede ser que por circunstancias de perfil o circunstancias de la formación no se puedan integrar al CPC, pero que sí requieren tener presencia en el sistema estatal anticorrupción? Sí, claro que sí. Bueno, le manifiesto mi intención de participar como elemento del Comité de Participación Ciudadana, para lo cual tendría que renunciar a mi actividad como funcionario o cualquier actividad de trabajo que no me dejara entregarme al 100% a este comité. Y la forma de integrar este tipo de organizaciones, tengo experiencia ya que llevé a cabo un periodo de trabajo en la Secretaría de Gobierno, en este caso en la Subsecretaría de Desarrollo Político, así como también en la Secretaría de Agricultura, y inicialmente en la Secretaría de Agricultura fui director de Desarrollo Rural y tuve mucho contacto con los líderes agrarios de diferentes organizaciones que pertenecen a diferentes partidos, y posteriormente esas organizaciones campesinas se integraron en lo que ahora conocemos como el CAP, que es la unión de todo, que es el Consejo Agrario Permanente del Estado y a nivel nacional. Entonces llevábamos a cabo reuniones con todos ellos para poder bajar recursos específicamente a los integrantes de esas organizaciones y que estuvieran cubiertos en cuanto a las políticas públicas que ofrecía el gobierno en su momento. En la Secretaría de Gobierno, en la Subsecretaría de Desarrollo Político, tuve contacto con organizaciones civiles que solicitaban reuniones porque querían ser beneficiados con ayudas que no sabían cómo aterrizar, cómo pedirlas o de qué forma tener esas solicitudes para obtener dichos recursos. Y también tuvimos reuniones con representantes de los partidos políticos que querían capacitación acerca de esos programas. En la Secretaría de Desarrollo Social también tuve mucho contacto con la formación de las Contralorías Sociales, que es requisito indispensable para complementar el acta de entrega-recepción en las obras. Y pues bueno, ahí también en las Contralorías Sociales tiene uno la facilidad de alternar con las personas, pero también ahí habría que hacer una observación, porque parte de esta formación de Contralorías Sociales están viciadas de origen, ya que cuando nosotros intentamos o tratamos de hablar con la gente, los representantes de las presidencias municipales manipulan o directivizan a las personas para que solamente algunas que a ellos les interesan formen parte de esas Contralorías Sociales. Entonces también ahí hay mucho
creo que son parte importante en la revisión de los procesos de las obras de todo tipo. Ok, muchas gracias. ¿Qué tal, candidato? Le voy a hacer dos preguntas. Mi nombre es Víctor Arroyo. Si bien usted hablaba de, como propuesta, hacer recomendaciones que fueran de carácter vinculatorio, mencionaba que dentro de las atribuciones que tienen los integrantes y en general el CPC, consideraba que necesitaba estos dientes, vamos a llamarlos, para poder trabajar. ¿Podría profundizar un poco más en su propuesta? Sí, yo me refería porque, bueno, el Comité de Participación Ciudadana a través de la Comisión Ejecutiva pues, trabajan arduamente, con excepción del presidente, para presentar precisamente todas esas propuestas que van a ser parte del plan de trabajo del Comité Coordinador, pero al no ser vinculantes, pues bueno, si hay alguna propuesta de mejora o alguna propuesta de corrección de alguna política pública, pues el ente aludido pues tomará la decisión de si lo hace o no lo hace, ¿no? Por eso considero que es importantísimo que el Comité de Participación Ciudadana obtenga esa vinculación con sus recomendaciones para poder decir realmente que la ciudadanía estamos interviniendo en el contexto de combate a la corrupción directa y frontalmente. Y bueno, ya por último, ¿qué representa y por qué es importante para usted formar parte del Comité de Participación Ciudadana del CEA? Como lo decía, bueno, desde su formación del sistema estatal anticorrupción y en este caso el Comité de Participación lo he seguido de cerca y me interesa mucho el combate a la corrupción porque tengo familia, tengo hijos, tengo familiares y por todos los ciudadanos que siempre nos andamos quejando de que existe corrupción aquí, de que existe corrupción acá y de que a pesar de que todos la vemos, inclusive ya se hace una como conducta de vida diaria dentro de nosotros, todos estamos en desacuerdo de que exista, pero no, estamos desunidos en cuanto a la lucha frontal para la corrupción. Entonces, por medio del comité podemos hacer que la ciudadanía se una en contra de los malos gobernantes, en contra de los malos funcionarios, porque también hay que decir que no todos son malos, que no todos son deshonestos. Entonces, muchos también tienen toda la disposición para ayudar a la ciudadanía. Entonces, pues hay que unirnos todos en contra de esos malos funcionarios, de ese mal gobierno. Muchas gracias. Para servirles. Muy buenos días, contador Rogelio Lemus. Buenos días. Si usted fuera elegido como miembro del CPC, ¿cuál sería su plan a corto plazo? Como lo mencionaba, en base a la experiencia profesional que tengo y al conocimiento de muchos programas que se han ejercido, muchas políticas públicas que se han aplicado, he observado que hay muchos vacíos de procedimiento en las leyes y es por donde permea la corrupción al grado de que ya cuando nos damos cuenta pues ya estamos invadidos. Entonces, independientemente de trabajar de cerca para la prevención, debemos de trabajar para atacar o rellenar esos vacíos normativos para evitar que esos funcionarios a los que yo me refería pues los llenen o los ocupen para llevar a su poder o a crear riqueza para ellos mismos y que esos beneficios no lleguen a la ciudadanía, que es lo que todos estamos esperando, ¿no? Que nos ayude a mejorar nuestro nivel de vida. Ok. ¿Cómo considera entonces que debería evaluarse el trabajo actual del CPC? Perdón, no le escuché. ¿Cómo considera que debería evaluarse el trabajo actual del CPC? Bueno, el trabajo del CPC debería de evaluarse en base al cumplimiento de su programa anual de trabajo, el cual comenté hace un momento que está alineado con el programa estatal anticorrupción del Estado, que es un documento elaborado por el Comité Coordinador. Entonces, en base a ese programa, pues ver el cumplimiento de los objetivos
plasmados en ese programa, donde vienen los objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Ok, muchas gracias. Para servir. Buenos días, señor Sargento Rafael Ordóñez. Bueno, mi primera pregunta es, el comité, el CPC del Sistema Estatal de Anticorrupción de Hidalgo ha estado realizando acciones en favor de la difusión de la política estatal de anticorrupción. Sin embargo, vemos pocas personas que se postularon para este proceso de selección y no obtuvimos respuesta por parte de la ciudadanía en nuestra convocatoria a realizar preguntas a ustedes como candidatos. Mi pregunta es, ¿qué propone que realice el CPC para obtener una mejor participación de los ciudadanos? Sí, yo haría la propuesta de seguir trabajando en coordinación con las universidades tecnológicas, politécnicas, con los planteles escolares, con las organizaciones civiles, primeramente para dar a conocer qué es el Sistema Estatal Anticorrupción, quién preside este sistema, qué es el Comité de Participación Ciudadana, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus atribuciones, porque la gran mayoría de los ciudadanos desconocemos o desconocen el Sistema Estatal Anticorrupción, ya no digamos el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces yo creo que trabajar conjuntamente con los organismos que les comento, con organizaciones patronales inclusive, pues nos ayudaría en mucho para que la gente conozca, inclusive a algunas personas que yo comenté mi intención de participar, me decían, bueno, ¿qué es el Sistema Estatal Anticorrupción? Entonces, inclusive a nivel profesionista, ¿no? Ya no digamos de la gente ciudadana que no ha tenido la oportunidad de tener estudios de un nivel mayor a secundaria, si los profesionistas no conocemos qué es el Sistema Estatal Anticorrupción, pues mucho menos los demás ciudadanos, entonces hay que trabajar intensamente con la difusión. Muy bien. Y bueno, para cerrar, ya digamos con todo lo que nos ha comentado, mi segunda pregunta sería, ¿en qué se beneficiaría la población hidalguense con su selección? Bueno, se beneficiaría en la aportación que yo hago a través de todos estos años que tengo de participar en el trabajo de aplicación de políticas públicas, en lo cual me he conducido de una manera honesta, correcta. A la fecha nunca he tenido una llamada de atención por algún desvío de recursos o alguna falta administrativa, por mínima que sea. Pueden consultar mi expediente de trabajo, no tengo una sola rayita, por así decirlo, mala dentro de mi expediente. Siempre me he conducido honestamente, y pondré toda mi honestidad y pondré toda mi experiencia, mi esfuerzo y mis conocimientos al servicio del comité y de la ciudadanía, con todo gusto. Muy bien, muchas gracias. A usted, maestro. Maestro Rogelio, muchísimas gracias por su exposición, por contestar nuestras preguntas. Yo creo que ya todos los comisionados pues, nos dimos una mayor visión de su perfil, el cual pues, plasmamos en nuestra cédula de evaluación, y agradecerle por su participación. Hemos terminado con la entrevista. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por escucharme. Agradezco la oportunidad. Buenos días. Buenos días.